Pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas los que os estáis conectando. Veo que hay 51 participantes en esta jornada formativa para el informe de progreso de la acreditación K120 en el ámbito de la formación profesional. Yo ya me conocéis, prácticamente todos, imagino. Soy María Gómez Ortueta, la directora de la Unidad de Formación Profesional, y me acompañan esta tarde muchísimos de los compañeros de nuestra unidad, pero primero quiero presentar a los jefes de servicio de esta unidad de formación profesional, a José María Guarinos. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, María. Y a la jefa de servicio, Cristina Moreno. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, María, y buenas tardes a todos. Pues ellos son los que van por así decir, a hacer esta formación para todos vosotros, pero además están con nosotros el resto de compañeros, Dina, Eufrasio, Soraya y otros compañeros que nos están siguiendo en este momento. Buenas tardes, Eufrasio, y buenas tardes, bueno, Dina, ¿qué fondo te has puesto? Con Erasmus Plus ahí en inteligencia artificial, y Soraya. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes a todos y a todos. Pues se va a grabar y compartir la grabación. Creo que sí se está grabando, ¿verdad? Correcto. Pero no sé si se va a compartir. Sí, se va a subir a la web. Vale, perfecto. Se va a subir posteriormente a la web. Así que podéis estar más relajados, no del todo, no muchísimo, pero sí algo, pero sabiendo que vais a tener después tiempo para verlo. Voy a compartir mi pequeña presentación, si me habilitan el anfitrión. A ver, me voy además a cambiar el nombre. Cambiar nombre. Si ahora compartir, efectivamente, ya podemos. Y he preparado una muy pequeña presentación para un poco dar el contexto de lo que estamos haciendo en esta jornada sobre el informe de progreso. Lo primero es que, bueno, esto no resultará totalmente nuevo a ninguno, puesto que en el propio marco y en la propia guía del programa Erasmus Plus aparece que en la acreditación hay un apartado que se llama informes de situación sobre la acreditación. Esto aparece en la guía del programa ya desde la convocatoria 2020, que aparte en la convocatoria 2020 no aparecía dentro de la guía del programa, pero que sí aparecía en un documento aparte. Y esto lo indico porque hay muchos de los que vais a hacer ahora este ejercicio que pertenecéis a la primera convocatoria que se realizó, y posteriormente, a partir de 2021, aparece en la propia guía del programa. Ahí consta que al menos en un periodo de 5 años, como mínimo, una vez, tendréis que informar sobre cómo se ha garantizado el cumplimiento de las normas de calidad de Erasmus, que sabéis que es un documento fundamental dentro del programa, informar sobre el avance en la consecución de objetivos del plan Erasmus y actualizar el plan Erasmus si así fuese necesario. Y aquí quiero recalcar desde el principio que no es obligatorio ni necesario actualizarlo. Sí que nos parece que es un ejercicio interesantísimo de reflexión, pero la Comisión Europea ni nosotros consideramos que es negativo que no se actualice. Casi, si me apuráis, un poco al contrario, significa que tal cual se formuló ha servido y la experiencia ha constatado que era válido, con lo cual la actualización del plan Erasmus será siempre y cuando vosotros veáis que hay algo que merece la pena reconsiderar, reformular o suprimir, ¿vale? Se dan en el correr de los proyectos, se dan realidades que a lo mejor no se han tenido en cuenta, que hace que tenga que producirse esta reformulación del plan Erasmus. Por otra parte, deciros, como veréis también en este mismo apartado,
que en casos puede llevarse a cabo una visita de seguimiento estructurada en sustitución del informe de situación. Esto el año pasado no lo hicimos, sabéis que el año pasado fue la primera vez que se realizó este ejercicio de los informes de acreditación, de progreso de la acreditación, porque no estaba todavía desarrollado anteriormente en BM, Beneficiary Module, y a partir del año pasado es cuando se pudo hacer por primera vez. El año pasado no pudimos replantear, hacer una visita de seguimiento estructurada, pero dependiendo de algunos factores puede que a alguno le hagamos una visita de seguimiento estructurada y así os lo haríamos saber. Vosotros por ahora todos recoged toda la información que vamos a dar ahora como para hacer este informe de progreso y solamente en el caso de que recibáis una llamada o un email por nuestra parte sería porque lo cambiaríamos por una visita de seguimiento estructurada. Este informe de progreso se encuadra dentro de todo el seguimiento y control de la calidad que se hace dentro de los proyectos Erasmus+. Y en vuestro caso se hace en 3 niveles. Quería que supieseis cuál es la diferencia de cada uno. Por una parte, con los informes finales de K121, que nos presentáis o una vez acabado vuestro proyecto de 15 meses o de 24, pero ahí ¿qué es lo que se verifica? Se verifica la financiación solicitada, es decir, las movilidades que habéis realizado y los costes que hayáis financiado. Y también se verifica que la capacidad operativa es de calidad sobre la base de los comentarios y valoraciones de los participantes a través del EU Survey. Sabéis que ese es el formulario de satisfacción que se vuelca sobre los proyectos K121 y tanto vosotros como los evaluadores podemos ver cuál es el grado de satisfacción y en el caso de que haya una repetida o una reiterada indicación por parte de los participantes de que algo no funciona o al revés, de que algo funciona maravillosamente bien. En general, he de decir que el nivel de satisfacción es muy alto, con lo cual esto para nosotros y para la Comisión Europea, que luego también se vuelca en los dashboards en los que trabaja la Comisión Europea, pueden ver cuál es la calidad que perciben los participantes finalmente. Esto en lo que se refiere a los informes finales de K121. Por otra parte, tenemos estos progresos que lo llamamos IPA, el informe de progreso de la acreditación, que monitoriza el impacto sobre la organización. Ya no es tanto sobre las movilidades y sobre los costes, sino la organización tal y como se ha establecido con los objetivos del Plan Erasmus. Y se monitoriza la calidad del sistema, es decir, la manera de trabajar del beneficiario con sus estructuras y los procesos que se han puesto en marcha para asegurar la calidad de todas las actividades de movilidad en todos los tipos de participantes, en personal, en estudiantes, también se ha habido recepción de participantes y también en este sentido si ha habido movilidades europeas y extraeuropeas, es decir, si se han utilizado algo del porcentaje de financiación para la movilidad internacional. Aparte de estos 2 tipos de control o de evaluación y seguimiento que llevamos de vuestros proyectos, tenéis el seguimiento de los controles que se llevan a través de la unidad de evaluación y control, que sabéis, porque siempre en las jornadas iniciales de proyectos siempre están con nosotros. Se trata de controles formales que establece la Comisión Europea para las agencias las agencias nacionales, Erasmus+, que pueden ser eso, en controles formales, en visitas de seguimiento y otras actividades que supervisan los avances y el rendimiento de las organizaciones acreditadas. Pues bien, estamos ahora mismo ya en el ejercicio del informe de progreso en 2025 para las organizaciones acreditadas Erasmus+. Como ya hemos dicho, es un proceso que establece la propia Comisión Europea y este es ya el segundo año, en 2024 lo pusimos en marcha por primera vez, con lo cual también tenemos una cierta experiencia en lo que ha supuesto para los beneficiarios como vosotros, en lo que ha supuesto para los evaluadores, en lo que ha supuesto a nosotros, con lo cual podemos también hacer una formación
más incidente o más incisiva en los aspectos que hemos visto más confusos o en aquellos que creemos que es más importante daros una mayor formación. La revisión de esta acreditación nos permitirá evaluar el desarrollo de vuestros planes de internacionalización después de haber ejecutado en muchos de vuestros casos varios proyectos K121. Es decir, en este transcurso de tiempo habéis podido ver sobre la realidad cómo ha funcionado el plan Erasmus a través de los proyectos financiados K121. En este proceso vais a estar 86 organizaciones, 60 sois acreditados de la convocatoria 2020, es decir, que sois el mayor grupo de participantes en este proceso y los que también un mayor número de proyectos K121 habéis ejecutado. En segundo lugar, tenemos a 23 acreditados de la convocatoria 2021, con lo cual habéis tenido también un cierto margen de puesta en marcha de la financiación y comprobar in situ cómo funciona el plan Erasmus una vez implementado con las movilidades. Y tenemos, eso sí, de una convocatoria muy reciente, de la convocatoria 2022, a 3 beneficiarios que son los que habréis tenido menos número de proyectos financiados que K121, pero aún así al menos habéis tenido 2 proyectos que sí que os habrán dado suficiente visión de cómo está funcionando vuestro plan Erasmus. Y deciros que nuestra recomendación es que, aun siendo posible solicitar otro informe de progreso de la acreditación antes de 2027, es que lo más recomendable es que ya esperéis a qué es lo que ocurrirá en 2027 con el nuevo programa. Siempre puede haber algún tipo de situación sobrevenida que haga que sea urgente. En ese caso, por supuesto, no tengáis ningún reparo en solicitarlo, como que necesitáis un nuevo tipo de acreditación o que ha ocurrido algo inesperado en vuestros centros que hace imposible que se cumplan los objetivos, y ahí, por favor, sí que poneros en contacto con nosotros. Pero si no, nuestra recomendación es que hasta 2027 ya no deberíais de por qué hacer ninguna actualización del plan Erasmus. El impacto y beneficios que se espera de este proceso es para vosotros mismos una reflexión estratégica, es decir, que sea la oportunidad de analizar profundamente vuestros objetivos que pusisteis en el plan Erasmus y los resultados. Ver también cómo ha funcionado la asignación de fondos sobre vuestro plan y también un poco poder diseñar cuál va a ser vuestro crecimiento en el futuro. Hacer también una reflexión sobre la internacionalización de vuestro centro o de vuestro plan Erasmus y de esta manera sí poder hacer una estrategia de fortalecimiento de las estrategias globales que hayáis planificado. Y en cuarto lugar, por supuesto, tener un marco de calidad, ¿no? Que es al final de lo que se trata en este proceso, y de esta manera poder tener unas movilidades de mayor calidad, tanto en lo que se refiere a la formación y a las prácticas y a las movilidades de vuestros estudiantes, como a lo que se refiere a la formación en vuestro personal. Nosotros la verdad es que consideramos que el proceso del informe de progreso de la acreditación es una oportunidad muy valiosa para evaluar lo que habéis hecho, identificar los desafíos que tenéis por delante y establecer nuevas metas institucionales. Y para terminar, ya simplemente recordar cuál es el calendario. Os hemos ido escribiendo y os hemos ido dando pautas sobre cómo debería de empezarse este proceso del informe del progreso. Por una parte, os dimos un plazo hasta el 12 de marzo para que registraseis todas las movilidades en vuestros proyectos K121 finalizadas, ¿vale? En BM, porque el 13 de marzo ya, al activarse en BM el informe de progreso, ya no será posible incluir
más movilidades de las que estaban ya a 12 de marzo. El 17 de marzo, que es hoy, tenemos esta jornada informativa, más bien formativa, es lo que queremos, que ya tengáis todas las instrucciones y todo el proceso muy claro. No obstante, de aquí en una semana, es decir, el 25, vamos a preparar un webinario para resolveros dudas, ¿vale? Hoy va a ser el formato más bien teórico, el marco para que asimiléis y para que veáis, pero la idea es que una vez terminemos esta sesión, empecéis a rellenar vuestro informe de progreso y la semana que viene, que está todavía todo muy fresco, podáis plantearnos vuestras dudas. Y el plazo para el envío de vuestro informe de progreso será el 20 de abril. Y con esto finalizo mi presentación, esperando de verdad que esta sesión os ayude, para vosotros sea un proceso interesante también de reflexión y llevéis a cabo vuestro informe de progreso de acreditación lo más satisfactoriamente posible. Y sin más, por lo tanto, doy voz en este webinario a mis dos compañeros y jefes de servicio, a José María Guarinos y Cristina Moreno, para continuar la formación. Muchas gracias, María. Gracias, María. Voy a comenzar compartiendo la pantalla para empezar la presentación. ¿Se ve? Sí. Vale. Se ve perfectamente, Ahora, Cristina. perfecta. Bueno, pues entonces iniciamos esta presentación sobre este informe de progreso, como indicaba María, y vamos a tratar diferentes apartados. Doy la palabra a mi compañero José María Guarinos, que nos va a contar el índice, y comenzamos. Perfecto, Cristina. Pues muchas gracias y vamos a entrar ya en materia. En primer lugar, recordar que sois instituciones que habéis obtenido la acreditación en el 2020 y que planteasteis la revisión de vuestro plan Erasmus a 4 años. Pero también al mismo tiempo sois instituciones que obtuvisteis la acreditación en el 21 con plan de Erasmus a 3 años e instituciones del 2022 que obtuvisteis acreditación en el 2022 y planteasteis una revisión a 2 años. Entonces, si sois uno de ellos, estamos aquí con vosotros y con vosotras para indicaros, como ha dicho María, el marco teórico y daros indicaciones para que podáis realizar el IPA. Pero lo primero de todo, vamos a contextualizar. Vale, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué consiste el IPA? Entonces, en primer lugar, lo comentado, habéis obtenido la acreditación y estamos en el 2025. Entonces, desde que habéis obtenido la acreditación, habéis solicitado fondos para el desarrollo de proyectos K121. Habéis obtenido estos fondos y entonces los objetivos de estos proyectos K121 es la realización de movilidades para la consecución de los objetivos planteados en vuestra acreditación. ¿Por qué? Porque vosotros, en el momento que solicitasteis vuestra acreditación, planteasteis una serie de objetivos y entonces luego solicitáis fondos para desarrollar proyectos, con ellos movilidades y con estas movilidades conseguir los objetivos planteados en vuestra acreditación. Entonces, cuando solicitasteis la acreditación, marcasteis los años de revisión, en qué momento se producía o queríais que se produjese la revisión de vuestra acreditación y es el momento. En vuestro caso es el momento. Entonces, a fecha del 2025 se trata de revisar, de analizar, de tener en cuenta qué habéis hecho hasta la fecha. Entonces, ese análisis de todo lo que habéis realizado, tanto por proyectos como movilidades a fecha de hoy, se considera o se llama IPA. El IPA es el informe del progreso de la acreditación. Y toca eso, pararos ahora, hacer un análisis de dónde estáis y dónde queréis llegar, porque este programa es hasta el 27. Entonces tenemos del 25 al 27. Y este IPA os va a servir tanto para analizar lo que habéis hecho como para plantearos dónde queréis llegar, qué queréis seguir haciendo. Es un proceso de reflexión. En vuestras instituciones tendréis un equipo Erasmus
Entonces, ese equipo de Erasmus ahora implicará una reunión entre vosotras, entre vosotros, para analizar lo que habéis hecho, ¿vale? Entonces solicitasteis dicha acreditación, el K120, BED, lo obtuvisteis y a partir de ahí empieza vuestro trabajo de revisión. Entonces, lo comentado, tendréis que revisar, tendréis que plantearos qué objetivos y qué actividades os propusisteis. Porque cuando solicitasteis vuestra acreditación os planteasteis una serie de objetivos y para la consecución de dichos objetivos habéis desarrollado una serie de actividades, una serie de movilidades. Vale, iniciado ese proceso de reflexión, se trata de plantearos si lo habéis conseguido. Es decir, los objetivos que os propusisteis, a fecha de hoy los habéis conseguido. Y luego también, tanto si sí como si no, plantearos también qué habéis hecho, cómo lo habéis hecho, qué actividades, qué movilidades habéis realizado hasta la fecha y si se han conseguido esos objetivos planteados. Al mismo tiempo, lo comentado anteriormente, no solo sirve este IPA para analizar lo que habéis hecho hasta la fecha, sino que ese proceso de reflexión os va a permitir plantearos qué queréis conseguir a medio o largo plazo, hasta el 2027. Entonces, la oportunidad que tenéis para replantearos vuestro camino Erasmus, o bien continuar por el mismo camino o realizar modificaciones. Vale, entonces, vamos a iniciar. María os ha comentado, desde, bueno, pudisteis introducir vuestras movilidades o tenéis que introducir las movilidades finalizadas en BM de los proyectos en marcha hasta el 12 de marzo. Entonces, ese proceso de reflexión implica un proceso de reflexión desde la obtención de la acreditación hasta el 12 de marzo. Entonces, registrasteis vuestras movilidades hasta el 12 de marzo y automáticamente el día siguiente, el 13 de marzo, se os habilitó en BM el IPA. Entonces, para acceder, lo que tenéis que ir es al EU-Login, a My Projects, a través de EU-Login y acceder a vuestra acreditación. Una vez que accedéis a la acreditación en BM, la plataforma es BM, tendréis que ir en la parte izquierda, está el menú de contenidos, entonces tendréis que ir a informes y actualizaciones. ¿Vale? Y una vez que llegáis a informes y actualizaciones, generar lo que es el borrador. Pulsaréis sobre el borrador y directamente la plataforma BM os va a generar lo que es el informe IPA con los apartados a desarrollar. Pues vamos a ver qué son esos apartados que tenéis que rellenar en el informe de progreso. Cristina, Cristina, no se te oye. A ver, un momentín, otro problema técnico que le vamos a dar solución rapidísimamente. Ante un problema, una solución. Son los fallos del directo. Eso demuestra que estamos en directo. ¿Ahora sí se me escucha? Perfecto, Cristina. Vale. Entonces, lo que decía es que, como acaba de explicar José María, que una vez que pulsáis en editar borrador, lo mismo que haríais en un informe final, que seguro que habéis rellenado ya varios, pues se despliega un menú. Entonces, en este menú veis que tenéis como dos tipos de cosas a rellenar, pero unas ya están en verde y otras están en rojo. Este año, además, la comisión os ha habilitado aquí, ahora lo vemos, al lado del botón de PDF, que simplemente veáis los apartados que están en rojo. Entonces, todo aquello que veis en verde es lo que se autorrellena. Entonces, ese volcado automático, os vamos a pedir simplemente que comprobéis que el volcado que hace automáticamente BM es correcto con respecto a vuestros proyectos y a aquello que hayáis ido desarrollando a lo largo de los diferentes 121 que tengáis.
Y por otro lado, tenemos aquello que viene con aspa roja, que es lo que hay que ir rellenando. Y aquí los apartados, digamos, importantes es tomar decisiones sobre si quiero actualizar o no esos objetivos que inicialmente planteasteis en vuestra acreditación. Entonces, siempre que veáis una aspa roja, igual que en los formularios de solicitud, es algo que es necesario rellenar y si no, no os va a permitir enviar ese informe. Entonces, los datos vamos a ir ahora a lo largo de toda esta presentación sobre cada uno de los apartados que figuran en este menú. ¿Vale? Una vez que los tengáis rellenos o si queréis hacer pruebas antes de rellenarlo, si pulsáis en el botón PDF se os va a descargar el PDF para que podáis ver todas las preguntas fuera del ordenador, digamos. El que lo quiera imprimir lo puede tener impreso y cuando ya tengáis todos los tics verdes, pues entonces podéis comenzar el proceso de envío a través de BM, como haríais con cualquier otro informe final. Entonces, como os decía, este año la comisión ha habilitado este botón que está aquí y si lo pulsáis simplemente os va a enseñar aquellas aspas que estén en rojo. Pero ojo, que es muy importante comprobar toda esta información que corresponde a vuestra acreditación y a los proyectos que están bajo esa acreditación, a todos los proyectos acreditados. Aquí podéis consultar, antes José María hacía mención de que os abrimos el informe de progreso en función del número de años que dure vuestro plan Erasmus. Entonces, aquí lo que vais a poder ver es la última versión de vuestro plan Erasmus que está directamente relacionado con el año en el que se os concedió la acreditación. Entonces, aquí la última versión en este caso es de 2021. Una vez que lo actualicéis, pues tendréis una última versión que será de 2025. En este apartado de la acreditación también está vuestro código, que por favor lo comprobáis, eso se vuelca automáticamente, pero que sí corresponde a vuestra institución. Como veis aquí, muy rápidamente, el informe está estructurado en 3 partes. María avanzó que en algunos casos vamos a hacer visitas de seguimiento, pero en principio estos serían como los 3 apartados que sustituirían a esa visita de seguimiento. Y esto lo acabamos de comentar, estos 3 apartados. El informe de progreso del plan Erasmus sería todo lo que se acaba de comentar José María, de yo tengo unos objetivos que he planteado en mi acreditación, lo vamos a ir viendo despacito, cómo sería esa revisión de los objetivos y la propuesta de nuevos objetivos o la cancelación o la actualización, etcétera, diferentes opciones que os da el informe de progreso sobre vuestra acreditación. Y revisar cómo habéis ejecutado toda la gestión de vuestro proyecto. Entonces, esta parte central es la que exige, digamos, esos cambios y las partes, la primera y la tercera, es la revisión de todo aquello que habéis estado haciendo. José María, ¿esto se evalúa? Sí, pues oye, Cristina, una pregunta interesantísima y yo creo que se plantearán todas y todos. Sí, se evalúa. Igual como cuando desarrolláis proyectos K121, luego hay un informe final y tiene una puntuación, con el IPA estamos en la misma situación. Es decir, va a haber una puntuación, va a haber una evaluación por parte de personal externo al SEPIE y va a haber una evaluación. Y esa evaluación va a costar o es sobre 100 puntos. Entonces, si el IPA está estructurado en 3 partes, el informe de progreso del plan Erasmus, el primer apartado va a tener una puntuación de 50. Exacto, 50 puntos. La actualización del plan Erasmus no tiene puntuación porque realmente aquí es donde solicitáis los cambios, si queréis realizar esos cambios. Cambio de tipo de acreditación, cancelación de objetivos, planteamiento de nuevos objetivos, interesantísimo también. Aquí, como es algo nuevo, no va a haber puntuación. Y el tercer apartado del IPA, que es el informe sobre las normas de calidad de Erasmus, como también es hablar sobre la gestión de vuestros proyectos, K121, también va a haber una evaluación, va a haber una valoración. Más adelante, también de 50 puntos, entonces tanto el primer apartado como el tercero, pues la suma 100 puntos. El desglose de dicha puntuación, vamos a verlo un poquito más adelante y también os lo vamos a explicar paso por paso. Vale, pues por ir profundizando en los 3 apartados que tiene este informe de progreso, esta primera parte, que es la que se denomina informe de progreso del plan Erasmus, hace alusión a vuestro plan Erasmus original. Es decir, ¿ha progresado ese plan Erasmus que planteasteis inicialmente?
Si recordáis, y por eso es necesario que tengáis a mano la acreditación original que fue aprobada y bajo la cual tenéis los proyectos K121, este informe de progreso requiere una revisión de esos objetivos y de todo aquello que planteé, pues la mayoría de los casos sois beneficiarios con acreditaciones del año 2020, es decir, de hace ya 5 años. Seguramente puede haber una serie de cambios que hayan tenido lugar en vuestro centro. Por lo tanto, es necesario revisar esos objetivos para ver si necesitáis incluir algún cambio o, como decían María y mi compañero José María, si no es necesario, porque voy a cambiar un pequeño verbo o un matiz sobre el objetivo, no es necesario actualizar los objetivos con este informe de progreso, pero sí cuando son cambios sustanciales sobre la propuesta inicial de la acreditación. Un segundo apartado corresponde a la actualización del plan Erasmus. Esto es como la parte troncal que no se evalúa por expertos externos, pero sí se evalúa por la Agencia Nacional. Sobre todo para aquellos que solicitáis modificación o de tipo de acreditación o modificación de objetivos. Entonces, en el caso de el hecho de solicitar una modificación de un objetivo o la apertura de un nuevo objetivo no quiere decir que se conceda automáticamente, sino que somos nosotros los que vamos a revisar desde la agencia esas propuestas de nuevos objetivos o variaciones sobre el objetivo original. Entonces, aquí va a haber una serie de preguntas muy importantes, son estas que tenéis en verde, la duración del plan Erasmus. Entendemos que debería ir por lo menos hasta el año 2027, porque el 2027 se acaba esta fase del programa Erasmus y empezará una nueva. Entonces, cuando vayáis a escribir los años, serían desde este hasta por lo menos el 2027 o un poco más allá, para que os dure y no tengáis que volver a hacer otro informe de progreso de la acreditación. Indicar, muy importante, si vais a solicitar una modificación o no, y digamos que la modificación más grande sobre la acreditación sería pasar de una acreditación individual a una de consorcio o al revés, con todo lo que eso conlleva y una explicación mucho más pormenorizada de ese cambio de acreditación, porque sería como cambiar toda la solicitud inicial. Y por último, este apartado también incluye la modificación de objetivos que veremos un poquito más adelante. El tercer apartado, a este estáis muy familiarizados porque sería muy parecido a un informe final, solo que esto es como la descripción de un conjunto de informes finales. Imaginad que habéis ejecutado 3 proyectos, 121, desde que se os concedió la acreditación. Pues en todos ellos se os ha preguntado sobre la gestión de movilidades, sobre el apoyo y calidad a los participantes, sobre compartir resultados, integrar, evaluar, difundir las prioridades, en fin, todos esto lo conocéis. Entonces, en el informe de progreso se hace una revisión de toda la ejecución de las normas de calidad que sabéis que tenemos que cumplir, que está en el programa, os las ha enseñado María también en su presentación. Pues la aplicación de todas esas normas de calidad con preguntas muy específicas que veremos más adelante, que algunas no están incluidas en informes finales. Pero pensad que aquí no estáis hablando de un solo proyecto bajo la acreditación, sino de todos en general, de todo el conjunto de proyectos que tengáis bajo ese paraguas. Para comenzar, esta parte, como os indicaba ahora, el periodo cubierto en el informe, en el caso de esta solicitud que hemos cogido de modelo, el plan original empezó en 2021 y vuestro informe se va a empezar o ha tenido en cuenta todos los proyectos que han llegado hasta este año, hasta marzo de 2025. Entonces, necesitamos facilitar aquí una descripción general de qué ha pasado dentro de vuestra organización. Ha habido cambios en cuanto a la directiva, en cuanto a las decisiones que se toman en plan de centro. Han entrado ciclos formativos nuevos, han salido. Bueno, pues todo aquello que haya modificado la estructura de la organización, lo que os pide la comisión es que nos lo digáis para que se entienda qué es lo que vais a solicitar después. Y para eso tenéis 3.000 caracteres. Especialmente importante este apartado, en aquellas instituciones que decidáis modificar objetivos o, por supuesto, cambiar el tipo de acreditación.
Vale. José María aquí nos habla de el resumen en la ejecución. ¿Qué es esto? Que aparece en todos los informes de progreso. Sí, exacto. Se tratará de comentar o de analizar todas vuestras actividades. Es decir, recogeréis todos vuestros proyectos K121, habéis realizado una serie de movilidades, entonces tendréis que hablar sobre todo lo que habéis hecho. Pero también lo que ha comentado María, Cristina, que ha cambiado la estructura, el equipo directivo, la misión, es decir, con qué recursos contáis ahora para el desarrollo de dichas movilidades y con qué recursos habéis contado. Luego también, en el momento que vosotros accedéis a vuestro BM, a la acreditación, y generáis el borrador del IPA, automáticamente en dicho IPA va a recoger de forma automática todos los proyectos K121 que habéis solicitado. Y al mismo tiempo, pues en la parte inferior tendréis número de proyectos solicitados, aprobados y puestos en marcha y ejecutados. Y al mismo tiempo tendréis otra tabla en la parte inferior donde os van a indicar la cantidad de movilidades realizadas en función de la tipología. Es decir, vemos en la columna izquierda los diferentes tipos de movilidades existentes y luego os van a decir o recoge la información de las movilidades realizadas. Entonces, un dato muy importante es que si veis o detectáis que hay algún proyecto de alguna convocatoria que no se vuelca en este IPA, que por favor nos lo comuniquéis, ¿vale? El año pasado hubo algún problema, entonces diciéndonos, nosotros actualizamos esa información y damos solución. Pero vaya, a priori este año todo va a ir correctamente. José María, y tengo una pregunta, porque esto que dice aquí estado liquidado, proyecto en curso, ¿tiene que ver con el periodo cubierto en el informe? ¿Qué tipo de movilidades se van a quedar dentro del informe? Porque, por ejemplo, ahora mismo hay proyectos que están en curso, como aparece en esta diapositiva. Entonces, ¿todas las movilidades de esos proyectos van a figurar en el informe de progreso? Vale, pues mirad, van a recogerse las movilidades recogidas, grabadas en BM hasta el 12 de marzo. A partir de ahí tendréis toda esa información. Las movilidades realizadas y finalizadas después del 12 de marzo no van a estar en este informe. Van a ser las anteriores al 12 de marzo. Tenemos un recordatorio de la acreditación para aquellos de vosotros que ya hace tanto que emitisteis la acreditación que no recordáis que esto es lo que teníais escrito en la acreditación, ¿verdad, José María? Exacto. Se trata de coger el IPA y en el IPA se os va a volcar la información de lo que redactasteis, de lo que planificasteis con vuestra acreditación, la cual va a estar los objetivos que planteasteis, las actividades, la gestión, es decir, es toda la información que cumplimentasteis con la solicitud y con la obtención de vuestra acreditación. Y esta pregunta de cómo se va a utilizar la financiación, tanto para aquellos participantes que se han ido de movilidad como aquellos que no se han ido de movilidad, recordaros que la vais a encontrar en el informe de progreso de la acreditación, pero que ya estaba en la acreditación inicial que vosotros emitisteis. Y también estaba el suscribir en un conjunto de estándares de calidad Erasmus, los que vosotros solamente marcáis un tic, pero que esa normativa de calidad es muy importante reflejarla tanto en el informe de progreso como en los informes finales. Entonces, vuestro plan Erasmus inicial tenía que ser coherente con vuestra organización, con vuestras necesidades, planteabais unos objetivos, generabais unas actividades y estamos revisando o reflexionando sobre todo aquello que se hizo un poco deprisa y corriendo, porque fue una época, sobre todo el 2020, un poco extraña. Entonces, todo aquello ahora lo revisamos para ver si realmente aquello que se escribió un poquito rápido nos sirve para el momento actual, para de aquí al menos hasta 2027. Vamos entonces al primer apartado del informe de progreso del plan Erasmus. José María, cuéntanos,
sobre la acreditación, sobre los objetivos. Creo que esto estaba ya al inicio de la presentación. Sí, estaba al inicio. Estamos ahora en el primer apartado del IPA, el que es evaluable con 50 puntos. Entonces, cuando accedemos a este apartado, automáticamente lo que vamos a ver son los objetivos que marcamos, que registramos con el IPA. Entonces, en estos objetivos, os va a volcar la información que vosotros ya registrasteis 20, 21, 22 en función de instituciones. Entonces, aquí se os va a plasmar, se os va a reflejar todos los objetivos que os planteasteis y un desglose o aportando información específica sobre cada objetivo. ¿Qué información vais a ver? El título del objetivo que le disteis, su explicación, el cómo justificabais, su temporalización. Claro, vosotros marcasteis una serie de objetivos y al mismo tiempo que marcabais objetivos, os planteasteis una temporalización. ¿En qué momentos se iba a desarrollar o qué acciones se iban a desarrollar para la consecución de dicho objetivo? Al igual como marcasteis en vuestra acreditación la evaluación de progreso. Claro, marcasteis objetivos y también en vuestra acreditación se os solicitó en su momento qué instrumentos cuantitativos o cualitativos ibais a utilizar o vais a utilizar para la medición de dichos objetivos. Entonces, este apartado es muy sencillo porque se os va a volcar la información que en su momento registrasteis. Vale, pues vamos a poner un ejemplo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué objetivo, por ejemplo? ¿Qué querías conseguir en tu centro? Vale, pues mira, vamos a ser concretos y así se va a ver todo mucho mejor. Por ejemplo, yo estoy en un centro que se imparte que impartimos estudios de hostelería. Está la familia profesional de hostelería. Entonces, a lo mejor un objetivo para este centro sería el mejorar la formación técnica del alumnado de hostelería en el ámbito internacional, a través de la realización de movilidades en países europeos. Vale, ¿y a cuánto tiempo estaba planteado ese objetivo? Y perfectamente es un objetivo que se puede plantear pues posiblemente a 3, 4 años porque se van a realizar una serie de movilidades con diferentes convocatorias y ese objetivo se va a poder medir a los 3, 4 años. ¿Y de qué forma se podría medir? Vale, pues incorporación, formación de profesorado. Por ejemplo, el enriquecimiento del currículum de los alumnos a través de una formación complementaria, a través de la generación y creación de talleres de cocina de carácter internacional. Vale, entonces en la explicación de este objetivo está vuestra necesidad de expandir a lo internacional aquello que enseñáis en el centro, ¿sí? Exacto. Vale, entonces ahora partimos de estos objetivos iniciales Exacto. y tenemos el IPA. Y en el IPA el ejercicio de reflexión va hacia qué ha ocurrido en relación a estos objetivos. ¿Y qué es lo que nos pregunta? Esto que veis aquí es un resumencito, pero vamos a ver las preguntas de verdad, para que José María nos las pueda ir contestando. Vale, pues mirad, el informe va a ir pregunta por objetivo. Entonces, lo primero que se nos va a plantear, esto es sobre cada objetivo y va a aparecer, se va a solicitar esta información sobre todos los objetivos que planteasteis en vuestra acreditación. Entonces, por ejemplo, el primer apartado complementario es adaptaciones o modificaciones durante la implementación de la acreditación. Vale, pues os habéis planteado una serie de objetivos, pero luego solicitáis proyectos, solicitáis fondos económicos para la ejecución de proyectos a 121 y a partir de esas acciones o el desarrollo de estos proyectos puede ser que planteéis cambios. Entonces, si a lo mejor os habíais planteado movilidades a nivel europeo o mejorar la técnica culinaria a nivel europeo, pues igual con un K121 puede ser a nivel internacional, porque con el tiempo os habéis planteado movilidades a Canadá, a Tailandia y a Inglaterra, por ejemplo. Y en el caso de las actividades, porque lo que nos pregunta es cómo han contribuido sus actividades de movilidad a este objetivo y qué tipo de movilidades, ¿no? Entendemos que están hablando de cualquiera de los proyectos, no solamente de un proyecto. Exacto, Cristina. Claro, os habéis planteado una serie de objetivos y luego habéis desarrollado una serie de movilidades. Movilidades, como bien sabéis, hay tanto de profesorado como de alumnado. Y dentro de alumnado también hay muchos tipos. Entonces, tendréis que decir qué tipo de movilidades habéis utilizado o qué tipos de movilidades se han empleado principalmente para la consecución de dicho objetivo. Porque a lo mejor realizáis skills y las skills, a lo mejor para este objetivo,
no han contribuido, pero sin embargo habéis realizado movilidades de larga duración y estas sí que han contribuido a la consecución de este objetivo. Entonces tenéis que especificar el tipo de movilidad realizada para la consecución de este objetivo. Vale, qué interesante. Y en cuanto al progreso, cómo puede uno hacer progresos para la consecución de un objetivo? Tendrá que ver con la formulación del objetivo, ¿no? Es importante la manera en la que yo pienso un objetivo a largo plazo, que al final era el ejercicio que se hacía en la acreditación. Y aquí, hablando del objetivo que nos acabas de comentar antes, ¿en qué consistiría el hacer progresos? Y voy a unirlo con el siguiente apartado, en medir el impacto que haya tenido el progreso de este objetivo en mi organización. Exacto. El progreso habla sobre todo de la temporalización. Vosotros habéis obtenido una acreditación que lo bueno o el objetivo de la acreditación es un planteamiento o un establecimiento de un plan Erasmus a medio y largo plazo. Entonces, el progreso es qué pasos, qué temporalización se va dando para la consecución de dicho objetivo. Está vinculado a la temporalización. Y el impacto, como decías, Cristina, es el impacto que tiene sobre la realización de dichas movilidades, la consecución de dicho objetivo, qué impacto tiene sobre la institución y sobre todo el alumnado y profesorado, porque hay que recordar que cuando se realizan proyectos y se realizan movilidades, el impacto se pretende tanto sobre los participantes, las personas que realizan las movilidades, como para la institución en su conjunto. Entonces, para medir este impacto o para que se vea o que podemos difundir este proyecto, habrá evidencias y pruebas en relación a este objetivo y a su consecución de diferentes formatos. Exacto, pues puede ser a nivel cuantitativo, puede ser a nivel cualitativo, pues podemos ver un ejemplo muy claro. Las pruebas, pues oye, a lo mejor a partir de la realización de movilidades, pues el centro ha creado una jornada gastronómica de carácter internacional. Entonces, eso es una evidencia. Luego también habrá profesional que después de esas movilidades igual dan mayor peso a las técnicas culinarias de Francia, por ejemplo. Entonces, claro, estamos yendo sobre pruebas que evidencian la consecución de dicho objetivo. Muy bien, pues bueno, yo creo que ha quedado más o menos esbozado qué es lo que, porque como ha dicho José María, esto lo tenéis que ir contestando objetivo a objetivo. Es decir, quien tenga 10 objetivos, este ejercicio de reflexión lo hace en 10 cosas distintas que se haya planteado. A veces nos preguntáis, es que yo solamente tengo 3 objetivos. Pues está bien, porque si el centro no tiene más necesidades y con 3 objetivos se cubre todo aquello que queremos hacer a través de los proyectos Erasmus, pues estupendamente. Vale, pues continuamos con el final, digamos, de este apartado de reflexión, porque cuando los expertos externos lean aquello que vosotros habéis escrito en relación a vuestros objetivos, con todas estas preguntas que acabamos de leer con vosotros, ellos os van a evaluar este apartado sobre 50 puntos. Y entonces, en el propio informe de progreso tenéis todo esto que veis aquí, que no vamos a leer, pero todo esto es aquello lo que ellos se van a fijar para poder evaluar vuestro informe de progreso y daros una nota entre 0 y 50 puntos. Así que por favor os pedimos que aquello que escribáis, que penséis que el evaluador no conoce ni vuestro centro ni vuestro proyecto, conoce un poquito, pero que si vais a elaborar un poco las respuestas, mejor, más fácil es que obtengáis mejor puntuación. Pasamos entonces al segundo apartado, que es la actualización del plan Erasmus. Este sí es muy importante, no es evaluado por expertos externos, pero aquí es donde nos hacéis propuestas de cuánto dura vuestro plan, nos hacéis propuestas de, vuestro nuevo plan Erasmus, me refiero, y si necesitáis cambiar objetivos, actualizar objetivos o modificar el tipo de acreditación.
Entonces, aquí en esta duración del plan Erasmus, sí que es importante, como os decíamos al principio, que por lo menos llegue hasta el final de 2027, que sería, como no os deja poner meses, tendríamos que poner por lo menos 2 años o 3 años para que se vaya un año más, porque si no tendríais que renovar otra vez este plan Erasmus porque ha caducado, que ese es el motivo por el que tenéis que hacer ahora mismo un informe de progreso. Y en cuanto al segundo apartado, que es decir si vais a solicitar o no una actualización, ¿qué opciones tenemos, José María? ¿Qué pueden decir? Bueno, tenéis dos opciones. Tenéis la posibilidad de mantener vuestro plan Erasmus, manteniendo los objetivos, su temporalización, su explicación, su impacto, su temporalización. Es decir, tenéis la posibilidad de continuar vuestra labor o tenéis posibilidad de solicitar algún cambio. Y ahora vamos a ver qué tipos de cambio podéis solicitar. Vale, Destacar también, sí, eso. destacar también los objetivos. Mucha gente dice, o muchas instituciones piensan, hay que cambiar los objetivos. Es lícito continuar si tienen lógica, son coherentes y les podéis dar continuidad con el tiempo y cumplen vuestras necesidades, satisfacen vuestras necesidades y cubren lo que necesitáis. Se puede continuar perfectamente con los objetivos que planteasteis con vuestra acreditación. Vale. Hemos dicho que si deseamos solicitar cambios en el plan Erasmus, tenemos que marcarlo aquí, marcar en este apartado que sí queremos solicitar cambios. Vamos a ver entonces qué opciones tenemos para los objetivos. Bueno, antes de ir a objetivos, vamos a hablar también que al mismo tiempo que podéis solicitar cambio en los tipos de objetivos o cancelación, ahora lo veremos, también tenéis otra posibilidad de cambio sobre vuestra acreditación. ¿Qué cambio es este? El cambio de tipo de acreditación. ¿En qué consiste? Sois instituciones que habéis solicitado y que tenéis una acreditación o bien de carácter individual o como consorcio, entonces este momento en el que presentáis el IPA también se os da la posibilidad de solicitar un cambio y pasar de acreditación individual a consorcio o lo contrario. Sois una institución consorcio, con una acreditación como consorcio, cambiarla a individual. Siempre de forma justificada. Siempre se tendrá que explicar el porqué. Y por si no lo tenéis claro, el propio informe de progreso os lo dice, ¿no? ¿Cuál es vuestra acreditación actual? Y si solicitaseis un cambio, ¿a qué tipo de acreditación sería ese cambio? Para que quede claro. Lo mismo que antes, es muy necesario, si quiero hacer un cambio de acreditación, y aquí os da 4.000 caracteres, es muy importante que quede perfectamente explicado por qué queréis hacer ese cambio de acreditación. ¿Qué ha ocurrido en vuestra institución o en vuestro equipo de coordinación Erasmus para solicitar este cambio? Ahora sí, vamos a ir hacia los objetivos. Bueno, y Cristina, una cosita. También a través del email que os enviamos solicitamos que aquellas instituciones que queréis cambiar el tipo de acreditación, que por favor nos lo hagáis saber. Entonces, aquellos que lo tengáis claro, ese cambio de tipo de acreditación, que nos enviéis un email informándonos al correo de acreditaciones.fp@sepie.es, que es el correo a través del cual os llegó la invitación a esta formación. Vale, cuando analizamos los cambios, este es el primer cambio, este es otro cambio. Aparte del tipo de acreditación, podéis solicitar un cambio de objetivos. Pero cuando marcáis cada objetivo, ese objetivo os va a generar 4 posibilidades. Entonces vamos a analizar qué significa cada tipo de posibilidad que se os genera y en qué consiste. Vale, la primera muy sencilla. Os planteasteis unos objetivos y queréis continuar con ellos. Entonces, aquí no hay ningún problema, pondréis sin cambio y no modificáis nada respecto a este objetivo, sino que vais a dar una continuidad hasta el 2027. Esto solo por añadir, el que vea esto, en BM después va a haber una nueva versión del plan Erasmus con el mismo objetivo que formuló la primera vez. Vale, otra posibilidad que os genera. Solicitar actualización. Significa que mantenéis el objetivo, pero ese objetivo a lo mejor la actualización implica en cuanto a temporalización.
O a lo mejor implica respecto a evaluación. Vais a utilizar otros instrumentos de evaluación para medir la consecución de dicho objetivo. O a lo mejor os planteasteis mejorar la formación técnica en aspectos culinarios de alumnado y ahora es de alumnado y profesorado. Es decir, son matices que implica una actualización de dicho objetivo, y bien sea en el objetivo, en su temporalización, por favor, que sea también significativo, ¿vale? Cuando solicitéis una actualización que sea significativa. Y en esta línea, José María, recordarles este apartado de justificación que aparece aquí abajo, que es nuevo, ese no estaba en la acreditación original, porque si estáis haciendo un cambio del tipo que sea, lo que nos estáis diciendo a nosotros es el motivo por el cual tenéis que actualizar ese objetivo. Aparte de decir lo voy a actualizar y escribirlo, pues os desplegará ese nuevo apartado. Después de esto, también podemos hacer como dos cosas un poquito más bruscas, vamos a decir así. Podéis solicitar el cierre de alguno de vuestros objetivos. ¿Cuándo? Pues imagináis que es un objetivo que ya se ha implementado, que ya lo habéis finalizado y entonces lo cerráis, pero porque ya habéis alcanzado ese objetivo, lo explicáis en la primera parte de este informe de progreso y aquí se entiende el cierre y vosotros lo podéis comentar en la justificación. Hay veces que se cierran objetivos por imposibles. Es decir, yo planteé una idea en el año 2020 y ahora me doy cuenta de que eso no se puede aplicar o ya no es aplicable en mi centro. Entonces voy a cambiar este objetivo por otro nuevo. Es decir, cierro este o cancelo, también lo podéis cancelar, lo cerráis y abrís uno nuevo, que tenemos esa posibilidad también. Y algunos que, bueno, entendéis que no son necesarios ni tienen que ver con la acreditación, porque a lo mejor teníais como poco bagaje en Erasmus antes y no conocíais bien las opciones que ofrecía el programa y ahora os dais cuenta de que queréis reformular algunos de ellos y cerrar otros. La última, digamos, de las opciones más bruscas sería, pues esto, solicitar la cancelación de un objetivo. En los informes de progreso del año pasado hemos tenido de todos los modelos, pero de estos, de los que menos. Como indicaba José María, la mayoría de los informes de progreso decidieron que mantenían los objetivos iniciales de su acreditación. Entonces, aquí, si habéis explicado en la otra parte del informe de progreso que ha habido cambios en vuestra organización, como por ejemplo una escisión de un centro integrado que sale, que se crea, pero los ciclos formativos vienen de UNIES o, bueno, cosas que cambian, también la titularidad, por ejemplo, en los conservatorios, pues si ya no tiene nada de sentido ese objetivo que habéis formulado, solicitáis la cancelación, explicáis muy bien el motivo por el que estáis cancelando y en el nuevo plan Erasmus que podréis ver después en BM, ese objetivo ya no estará, porque vosotros en BM siempre vais a tener la posibilidad de ver el plan antiguo y el plan nuevo. Y como os comentaba, también se puede añadir un nuevo objetivo. ¿Y qué hay que poner para añadir un nuevo objetivo? Pues hay que rellenar todo lo que habéis rellenado y además esta casilla de justificación. Todo aquello que os preguntaban en 2020 para cada uno de los objetivos y además indicar por qué a estas alturas de la acreditación queréis formular uno nuevo. Y si tiene sentido, pues os lo validaremos como un nuevo objetivo dentro de vuestra acreditación. Vale. Es importante que sea un cambio sustancial, porque si no es una propuesta, como os ha insistido José María, que es mejor no realizar demasiados cambios si no es necesario. Vale. En el caso de consorcios. Vale, muy importante. Sois instituciones que tenéis acreditación individual o como consorcio. En el caso de consorcio, se os va a generar automáticamente unas pestañas que os solicita una serie de información. Entonces, es este ejemplo que estamos viendo ahora. Entonces, a través de consorcio también se tratará de explicar la consecución de los objetivos, es decir, cómo el consorcio en sí, cómo el consorcio ha ayudado a la consecución de dichos objetivos. Al igual como consorcio sois el coordinador y hay miembros, entonces tenéis que explicar en base a qué criterios o bajo qué criterios, sí, exacto, habéis seleccionado los miembros que forman parte de dicho consorcio.
Entonces también se tratará de analizar a lo largo del tiempo, hasta fecha de hoy, cómo han contribuido esos miembros para el desarrollo de los proyectos y la consecución de los objetivos planteados en la acreditación. Pasamos entonces a la tercera parte del informe. Esta sí va a ser evaluada por expertos externos y es la más parecida a vuestros informes finales de K121. Esperamos que todo el mundo conozca el documento de normas de calidad Erasmus+. En las solicitudes habéis marcado todas esas normas de calidad, conocéis las prioridades y la puntuación que van a tener este apartado dentro del informe de progreso es, como os comentábamos al principio, 20 más 20 más 10. ¿No es así? José María, ¿nos puedes decir en qué caen estas puntuaciones? Sí, pues mira, lo tenemos aquí en la presentación, los criterios de evaluación. Entonces tenemos las prioridades de Erasmus+, la inclusión, la digitalización, la sostenibilidad medioambiental, la educación cívica y participación democrática y la gestión de las movilidades. Entonces, tendréis que explicar el trabajo que habéis realizado en estos apartados, en estos puntos, y eso te da una puntuación máxima de 20 puntos. Luego también habéis desarrollado proyectos y habéis realizado movilidades. Entonces, con esas movilidades habéis realizado una labor de tutorización, de apoyo a los participantes, que es el proporcionar calidad y apoyo a los participantes. Y este apartado también tendría 20 puntos. Y luego también importantísimo, en todos vuestros proyectos habéis realizado labores de difusión, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, también tendréis que explicar el tema de qué acciones de difusión habéis empleado, y esto también será evaluable con 10 puntos. Pues yo creo que todas estas propuestas que van a ser evaluadas para vosotros son familiares y que van a ser quizás la parte más sencilla de rellenar de este informe de progreso. Entonces, el primer apartado de esos 20 primeros puntos hace referencia a las prioridades Erasmus, que, como ha citado José María, son inclusión y diversidad, sostenibilidad y responsabilidad medioambiental, educación digital y valores europeos, democracia, y hacer algunas sinergias a nivel europeo. Así os lo plantea el informe de progreso de la acreditación. Ya sabéis que todas estas prioridades han de ser como una mezcla que impregna todos vuestros proyectos y, por supuesto, la acreditación. Habrá centros en los que destaque más una de las prioridades y a lo mejor se desarrollen muchas actividades, o incluso las propias movilidades o los ciclos formativos vayan dirigidos hacia sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. En otros centros será más importante o más relevante la inclusión y la diversidad por el tipo de entidad, porque imparta certificados profesionales, porque sean centros de educación especial. En otros habrá más sinergias a nivel europeo, que es un ámbito de cualquier tipo de centro, pero por ejemplo aquí los conservatorios profesionales de música y danza hacen muchas sinergias a nivel europeo, y la educación digital, que también estará presente. Entonces, la manera en la que vosotros integráis estas prioridades en vuestros proyectos es lo que tendréis que mostrar en este apartado del informe de progreso de la acreditación. Ahora, para evaluar estos principios básicos, lo que van a mirar los evaluadores es de qué forma habéis contribuido y que sea relevante a través de las movilidades que están bajo los proyectos de vuestra acreditación, qué se ha hecho con cada una de estas prioridades, o sea, qué habéis hecho en cada uno de los ámbitos, pero que se entiende que aunque tenéis que tocarlos todos, podéis tener 2 prioritarios, 1 prioritario, y que depende íntegramente de la entidad que sois. ¿Cómo habéis abordado estas prioridades a lo largo de este tiempo? Pues una acreditación de 2020, desde 2020 hasta 2025. Incluso puede haber cambios que hayan tenido lugar dentro de vuestra organización y que lleven a hacer esto. Ojo que no vale mencionar los proyectos de centro, que tienen que ser cosas
íntegramente relacionadas con los proyectos Erasmus. ¿Y cómo ha impactado en el centro? Pues qué resultados o qué evidencias vais a presentar sobre estos principios básicos. El segundo apartado sería la buena gestión de las actividades de movilidad. Vale, sí, es el segundo apartado, tiene una puntuación de 20 puntos y aquí tienes que explicar la gestión. Cristina lo ha comentado antes, estáis acostumbrados y tenéis la estructura y la información suficiente, que es lo que estáis haciendo con los informes K121, para explicar cómo estáis gestionando las movilidades. Entonces, en este apartado tendréis que explicar cómo habéis gestionado todos vuestros proyectos y todas vuestras movilidades hasta el 12 de marzo. Entonces, se tratará de pararos a pensar quién ha realizado, qué equipo forma el equipo Erasmus, quién forma parte de ese equipo Erasmus, cómo se ha producido la comunicación, las tareas que se han llevado a cabo, el reparto de tareas. Es decir, se trata de un análisis a lo largo de vuestra acreditación de cómo habéis gestionado estas movilidades. Al igual como también en las normas de calidad, quién, cómo y cuándo. Es decir, si habéis utilizado un cronograma, habéis tenido una temporalización cada curso académico. Pero al mismo tiempo, como tenéis que pararos a analizar el equipo, cómo lo habéis hecho, los mecanismos de comunicación y la temporalización de la gestión, también tendréis que plantearos el reconocimiento. ¿Y qué es eso de reconocimiento? Bueno, pues habéis realizado una serie de movilidades de alumnado y profesorado y a las personas que han realizado una movilidad hay como un reconocimiento, una certificación. Entonces tendréis que explicar qué tipo de acreditación, certificación habéis utilizado para reconocer las movilidades de los participantes de vuestros proyectos Erasmus. Al igual como también la integración, lo hemos comentado hace un momentín. Es decir, los proyectos y las movilidades pretenden un impacto sobre las personas que realizan la movilidad, pero los proyectos Erasmus van mucho más allá. Entonces, el impacto se pretende que sea sobre la institución y sobre todo el alumnado. Entonces, tenéis que explicar qué mecanismos o qué formas han repercutido las movilidades y el desarrollo de los proyectos en toda vuestra institución. Vale, respecto a la gestión de las movilidades, cuando empezáis a redactar, se os genera el IPA y hay una serie de apartados a cumplimentar. Muchas veces viene el pánico escénico, el pánico del artista, ¿no? Un lienzo en blanco y no sabes qué pintar, o la hoja en blanco y no sabes qué escribir. Entonces, aquí tenéis una serie de preguntas que os van a servir como guía para cumplimentar el IPA. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la gestión de las movilidades, pues oye, preguntas que os van a servir para desarrollar y explicar todo lo que habéis hecho son estas de aquí. Pues quién asume la responsabilidad de las tareas, cómo se realiza la coordinación del equipo Erasmus y la distribución de tareas. Es decir, que son indicaciones, son pistas que van a servir de mucha utilidad para que podáis desarrollar, cumplimentar vuestro IPA de la forma más coherente, estructurada y rica posible. José María, y esto que dice aquí, que esta pregunta de cuáles son las tareas imprescindibles para ejecutar los proyectos, recordaros que se publicó la guía de trabajo con empresas de apoyo que distingue cuáles son esas tareas imprescindibles para ejecutar los proyectos y que las debéis hacer vosotros siempre y cuáles se pueden delegar a otro tipo de empresas o apoyos que podáis necesitar para la ejecución, sobre todo de aquellos proyectos que lleven un número de movilidades muy amplio. Exacto, son las conocidas organizaciones de apoyo que tienen una serie de funciones muy limitadas, ¿vale? Sois sabedores, queremos queremos creer que sois sabedores, a lo cual confianza en vosotros y en vuestra gestión, pero sobre todo eso, en vuestra gestión, porque hay aspectos que son totalmente de vuestra responsabilidad, la gestión del proyecto, la elaboración del IVA, los informes finales, son labores exclusivas del beneficiario. Vale, y antes estábamos hablando de consorcios. Entonces, igual como se os pide una información que vais a tener que explicar la gestión de vuestros proyectos y movilidades, hay preguntas específicas que os van a preguntar la gestión de vuestro consorcio.
Entonces, ahí se os va a preguntar sobre las organizaciones de acogida. Si trabajáis con organizaciones de acogida, ¿cómo habéis contactado con ellas? ¿Vale? Más preguntitas. Distribución de tareas. Claro, en un consorcio está el coordinador y están los miembros. Entonces, tendréis que especificar qué función tiene cada uno. Claro, entendemos la responsabilidad máxima la tiene el coordinador de consorcio, pero al estar integrado por más instituciones, muchas veces hay un reparto de tareas, como por ejemplo el proceso de selección o el tema de la difusión. Entonces, tendréis que explicar qué tareas lleva tanto coordinador como miembros y de forma conjunta cómo ayudan a conseguir los objetivos planteados en vuestro consorcio. La toma de decisiones. Otra vez estamos hablando de lo mismo. Es decir, está el coordinador, pero entendemos que en muchos consorcios hay un proceso de debate, hay una serie de reuniones, hay una comunicación de forma fluida a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Entonces, en la toma de decisiones, tenéis que explicar qué mecanismos o cómo habéis tomado las decisiones, qué mecanismo, qué forma habéis adoptado para tomar decisiones para la ejecución de vuestros proyectos. Y luego la distribución de fondos. ¿Por qué? Porque es el coordinador el que percibe la subvención, pero luego la gestión económica hay diferentes caminos, hay diferentes vías. Entonces, tenéis que explicar cómo habéis llevado a cabo la gestión. Si directamente por el coordinador, si ha habido una delegación de fondos para que cada miembro gestione dicha partida económica en relación a las movilidades desarrolladas en su institución. Entonces, tenéis que explicar todo esto. Y esto es específico sobre el consorcio. Vale, y luego también, cuando hablamos de consorcio, la gestión varía por lo que hemos visto. Hay preguntas mucho más específicas que adentran en la forma de coordinación y gestión de vuestros proyectos. Entonces, también la puntuación y en el desarrollo de vuestra explicación tenéis que tener en cuenta estos ítems, estas preguntas. Pues cuáles son los estándares de calidad, cómo ha influido la persona coordinadora en la gestión general del consorcio de miembros. Es decir, vuelvo a decir, son preguntas que os van a servir para explicar vuestra gestión. Y estas preguntas son específicas sobre el consorcio. Bueno, pues nos pasamos al segundo de los apartados de las normas de calidad, que es la parte, digamos, de gestión interna de las movilidades. En este subapartado, que es proporcionar calidad y apoyo a los participantes, tanto al docente como no docente. Entonces, es necesario que nosotros les demos la máxima calidad posible en todo aquello que ocurre en las movilidades, sí, porque eso viene incluido en las normas de calidad, y el apoyo necesario a los participantes también, aparte de las normas de calidad, podéis encontrar en la guía un epígrafe específico de apoyo a los participantes. Entonces, vamos a ir viendo todos estos apartados que conocéis perfectamente, todos aquellos que habéis organizado movilidades antes, que suponen papeleo, suponen tiempo, suponen hablar con mucha gente. Bueno, casi todo el trabajo de coordinación está puesto en ese apartado. Es sangre, sudor y lágrimas, pero también muchas más alegrías y compensa la balanza. Sí, así que vamos a ir a través de cada uno de ellos formulando preguntas para que os sirvan para rellenar ese informe de progreso de la acreditación. Comenzamos entonces con que os planteéis quién ha gestionado los seguros, tanto del alumnado como del profesorado. ¿Cómo se ha hecho llegar a los participantes la información sobre las coberturas de esos seguros? Si vosotros habéis gestionado esos seguros, ¿qué habéis tenido que hacer para poder gestionarlos? Bueno, esto está claro que dependerá si es un proyecto individual, si es un proyecto de consorcio, pero que en cualquier caso todos los participantes en Movilidades Erasmus Plus tienen que tener contratado un seguro que cubra unos mínimos que tenéis especificados en la guía, en ese apartado de calidad y apoyo a los participantes. En cuanto a los criterios de selección, José María, ¿tú por qué crees que un criterio de selección es transparente? Bueno, desde el SEPIE hacemos siempre hincapié que un proceso transparente es aquel que es público,
que es transparente. Las personas que tienen acceso primero les llega la información, sabe qué criterios o qué ítems se van a valorar. Y luego también es inclusivo, se da posibilidad a todos y a todas. Importantísimo. Entonces, vosotros habéis desarrollado proyectos, habéis desarrollado movilidad, habéis ejecutado movilidad. Entonces, tendréis que explicar dicho proceso de selección, cómo lo habéis llevado a cabo. Es decir, qué criterios habéis tenido en cuenta para hacer la selección del alumnado y del profesorado. Al igual como también el tema de la inclusión, el tema del alumnado con menos oportunidades, que empieza en la gestión de todos los proyectos antes, no con el desarrollo de las movilidades, sino antes. Y si antes es en la selección. Entonces, tendréis que especificar cómo habéis tenido en cuenta al alumnado con menos oportunidades en ese proceso de selección y el explicar el por qué creéis que son inclusivos. También es una labor de reflexión que os va a servir para mejorar, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas y gracias a estas preguntas y este proceso de inflexión en el cual estás analizando todo lo que has hecho hasta la fecha, sirve para replantearte y mejorar aspectos que a lo mejor habías dado ya por hechos y no te habías planteado. Vale, como acaba de comentar José María, las movilidades inclusivas tienen que comenzar con el proceso de selección y terminar con el final de la movilidad, ¿no? Con ese momento de difusión e integración de resultados. Entonces, en el caso de los métodos de seguimiento para los participantes con menos oportunidades y sin menos oportunidades, cada tipo de movilidad puede necesitar medidas específicas. Y como él acaba de deciros, es un momento de reflexionar si es necesario incluir alguna mejora en aquello que nos habíamos planteado. En la acreditación, en los objetivos, si recordáis, hay una serie de ítems que rellenar y esta parte de cómo voy a hacer el seguimiento y evaluación de las movilidades también está incluida. Entonces tendrá que ser coherente esto que estamos haciendo con los proyectos con lo que formulamos en los objetivos. En cuanto al seguimiento y la tutorización, ¿es posible, José María, que esto lo hagan organizaciones de apoyo? Yo creo que este silencio ya marca la respuesta, es decir, no. La tutorización es por parte de las instituciones de envío, por parte de vosotros, ¿vale? El alumno, la referencia, es el centro, es el profesorado, es el equipo Erasmus. Entonces, es labor vuestra la tutorización, el acompañamiento. Imaginaros a vosotros con 16, 17 años marchándose a Estonia o marchándose a Lituania, por ejemplo. A vosotros os conocen, todo es mucho más fácil y vosotros conocéis a vuestro alumnado. Entonces, más claro agua, la tutorización por parte de la institución de envío. Y también tenemos que hacer seguimiento y tutorización al profesorado del centro que salga. Bueno, es una situación totalmente diferente. Realmente la tutorización y el acompañamiento es el alumnado. Siempre hay un apoyo, porque siempre que se realizan movilidades hay una comunicación fluida antes, durante la movilidad y después. Y durante pueden surgir problemas. Entonces sí que dar un apoyo al profesorado, pero la tutorización sobre todo al alumnado. ¿Por qué? Porque también estamos realizando movilidades de alumnado principalmente para el desarrollo de las FPTs. Entonces, igual como hay una FPT en España que implica una tutorización de forma quincenal, pues a nivel internacional implicará lo mismo e incluso más, porque están en otro contexto, en otra cultura, con otro idioma. Y en el caso, por ejemplo, porque tenemos también centros, organizaciones que tenéis alumnos menores, que trabajáis con alumnos de grado básico, conservatorios profesionales, certificados profesionales con adultos, pero que necesitan un seguimiento y una tutorización especial porque no han viajado antes o porque para ellos es un poquito complicado. Entonces, por favor, este es el lugar en el que os planteáis si aquello que propusimos es interesante, si necesito mejorar algo para que en aquello que voy a hacer desde aquí hasta 2027, que finalice, digamos, el periodo de acreditación, es necesario modificar alguna de los puntos que yo tengo en mi plan Erasmus. No tiene por qué ser en la acreditación, sino en la forma de trabajar dentro de vuestra institución. Avanzamos. Otro paso más.
Organizaciones de acogida, José María, ¿quiénes son? Sí, las organizaciones de acogida te están dando un apoyo. Muchas veces hablamos de organizaciones de acogida y podemos hablar o bien de centros homólogos o bien de organizaciones de acogida. Bueno, perdona, me he equivocado, un lapsus, perdona, Cristina. Es que con tanta pregunta tengo estrés y mira, me he bloqueado. Pero bien, me desbloqueo y contesto. Una, una organización de acogida es donde realizan las prácticas el alumnado y el profesorado. Donde realizan las prácticas o donde hacen la estancia formativa. Ponnos un ejemplo, José María. Sí, pues mira, por ejemplo, yo tengo un centro, lo que habíamos dicho, que imparte la familia de hostelería, el ciclo de cocina y gastronomía, el grado medio, o la FP básica de cocina. Entonces envío alumnado a hacer prácticas a un restaurante de Lyon. Entonces la organización de acogida será la organización que acoge al alumno para el desarrollo de sus prácticas. ¿Y le puede buscar alojamiento esta organización de acogida? Las organizaciones de acogida pueden dar cierto apoyo. Podrían. Podrían buscar alojamiento, podrían. Sí. Podrían hacer propuestas, pero no obtienen un beneficio económico, son un centro homólogo. Exacto, el centro homólogo es lo que hemos comentado antes, es una institución educativa que se imparten estudios similares a tu institución y entonces son instituciones, los centros homólogos te dan un apoyo logístico a efectos de búsqueda de empresas, de alojamientos, pero que no tienen carácter retribuido. Vale, entonces cuando esa segunda pregunta que aparece en el informe de cómo se han definido estas organizaciones de acogida para cada una de las movilidades, estamos hablando de movilidades docentes y no docentes, porque tenemos que buscar, no tiene por qué ser la misma organización, puede ser una organización de acogida para hacer un job shadowing, es un estilo de organización, y otro tipo puede ser perfectamente un centro homólogo de formación profesional. Entonces, esta definición de cada una de ellas las hace siempre la coordinación, los alumnos pueden proponer, los profesores o docentes o no docentes que vayan a participar pueden proponer también. Bueno, sí, sí, exacto. Bueno, parte de la institución de envío, tienen que definir las tareas, pero el tema de búsquedas de empresas es una búsqueda muy abierta. Pueden ser propuestas de profesorado. Muchas veces funcionamos a través de contactos, de amistades, de conocidos. Pero, sin embargo, lo que es el plan formativo viene establecido por la institución de envío. Ahora, en ese plan formativo va a implicar una comunicación con la institución de acogida donde realizan las prácticas nuestro alumnado y profesorado para concretar las competencias, los resultados, parte de la institución de envío, pero ambas tienen una labor de comunicación para concretar las tareas y los resultados a conseguir. Al igual como siempre que hablamos de tutorización, siempre tenemos que hablar tutorización por ambas partes. Es decir, vosotros cuando habéis enviado alumnado, esa tutorización principalmente es lo que hemos comentado anteriormente, parte de vosotros, de vuestra función. Pero cuando están haciendo prácticas en centros, en empresas, también hay una tutorización por parte de la institución de acogida, porque les acompañan también. Y voy a aprovechar a preguntar, ya que estamos ahora con el nuevo modelo de Europass para los proyectos de este año, ¿quién ha definido los resultados de aprendizaje? Son aquellos que, como decía José María, establecéis con la institución de acogida y que definís con ellos, en coordinación con ellos. Aquí también digamos que estos resultados son los que posteriormente van a certificar estas organizaciones de acogida, ¿sí? Sí, Cristina. El acuerdo de aprendizaje y resultados va a certificar aquellas. Es un documento pre y post en el cual se van a especificar los objetivos, los resultados de aprendizaje previos y luego los adquiridos. Estas son las preguntas que os plantea o que vosotros os podéis plantear antes de rellenar el informe de progreso de la acreditación. Son repetitivas con las anteriores, pero son muy importantes porque tienen que ver con lo que realmente estáis certificando cuando los alumnos vuelven de una movilidad. Da igual la entidad de envío.
Es decir, si es un conservatorio, estáis certificando horas de práctica o estáis certificando una serie de aprendizajes, en FP exactamente igual, certificados profesionales exactamente igual. Entonces, esta definición de resultados de aprendizaje es muy importante que la hagáis vosotros, ¿vale? Muy importante, porque tiene que ver con aquello que ellos tienen que aprender según la titulación que van a obtener. Este apartado de cuándo se ha acordado no tiene ningún sentido que se firme un acuerdo de aprendizaje cuando se vuelve de la movilidad. Tendrá que firmarse antes y por eso insistimos en que toda la documentación y trasladar la información a BM sobre las movilidades la realicéis antes de que los alumnos salgan o los profesores salgan en una movilidad. La evaluación para aquellos que vayan a empresa es la empresa la que tiene que hacer la evaluación y no organizaciones en medio que hagan esa evaluación, sino que todo tiene que estar, digamos, hilvanado entre vosotros, que sois la organización de envío, y el lugar donde el alumno realmente ha hecho sus prácticas o ha hecho su estancia. Si un conservatorio envía a un alumno a otro conservatorio, es el otro conservatorio el que tiene que evaluar el aprendizaje de ese alumno. Pues en un alumno de FP exactamente igual. Y si yo aprendo certificados profesionales y estoy estudiando eso, exactamente igual. ¿Cómo podemos reconocer todos estos resultados? Aparte de que es obligatorio según la guía, tenemos un Europass que está ahí en proceso de cambio, como ya sabéis. ¿Y de qué más formas, José María, podemos reconocer que un estudiante realmente ha hecho la formación que habíamos acordado previamente en el acuerdo de aprendizaje? Sí, pues mira, principalmente a través del Europass. Pero también tenéis la posibilidad desde convocatoria de 2024 del acuerdo de aprendizaje y reconocimiento de resultados, que es un documento pre-post. Pre, indicando qué ha aprendido el alumno, y el post es el mismo documento, pero adaptado, indicando qué ha conseguido, qué resultados de aprendizaje realmente ha obtenido. Entonces, tiene varias vías. Aparte, luego, cuando registráis en BM, la información sobre cada movilidad, sobre cada participante, directamente una pestaña es la certificación. Entonces, se os genera la posibilidad de reconocer dicha movilidad a través de diferentes tipos de certificaciones. Pues aquí tendréis, en este iPad, tenéis que explicar qué tipo de certificación habéis empleado para reconocer las movilidades de los participantes de los proyectos. Sí, esto es súper importante porque además es que estáis registrando en BM, digamos, estáis escribiendo en texto lo que habéis hecho, pero BM va a recoger la manera en la que vosotros lo habéis grabado. Entonces, que sea congruente, pues es importante. Ya estamos terminando y fijaros que casi siempre esta parte la hacéis todos maravillosa y tenéis muy buenas ideas de difusión, de resultados, de hablar de toda esa red Erasmus. Entonces, la primera de las preguntas que os debéis plantear es esta: ¿difundes dentro y fuera de tu organización? Hay veces que lo que nos encontramos es que habláis mucho de la difusión interna porque lo ponéis en vuestra página web, porque repartís fotos, porque hacéis charlas, y todo se queda como a nivel ya no local, sino institucional dentro de la propia organización, que está muy bien porque eso hace que más alumnos quieran participar dentro de Movilidades Erasmus y se crea un poco de gusanillo, ¿no? Pero esta parte de difusión de resultados va un poquito más allá para que también os sirva para contactar con otras organizaciones, para que os conozcan internacionalmente. Entonces, otra de las preguntas que hace el informe de progreso de la acreditación es esta: si habéis facilitado algún recurso específico para que el alumnado comparta con todos sus compañeros y amigos, ¿vale? Lo mismo para el profesorado y nosotros os añadimos y para los expertos invitados, porque todo esto es una red de difusión ya en sí bastante amplia. Sabéis que en general muchos alumnos son buenos en redes sociales y son buenos en difusión y de hecho hay algunas entidades que le piden a un grupo de alumnos o a un alumno o alumna en particular que por favor les ayude a difundir ese proyecto en redes sociales. Entonces que también podéis apoyaros en aquellos que realizan movilidades. Otra de las preguntas sobre los medios habituales que se usan para difundir esta experiencia dentro de la organización. José María, ¿se te ocurren un par de ellos? Sí, por ejemplo, el tema de realización de talleres, por ejemplo, el tema del Rincón Erasmus, por ejemplo, el tema de utilización de plataformas digitales como Facebook, Instagram. Es decir, tenéis muchísimos medios. Pues tenéis que explicarnos qué medios habéis utilizado.
Luego también lo comentado. Sobre cada apartado a desarrollar tenéis un número máximo de caracteres. Por favor, hay una puntuación. Entonces, muy aconsejable que desarrolléis y que expliquéis lo más detalladamente posible. ¿Por qué? Porque todos habéis realizado talleres o alguna jornada o uso de medios tecnológicos, pero cuanto más se explica, mejor se entiende todo y el evaluador va a entender mejor vuestra política, vuestra estrategia de difusión y vais a obtener una mejor puntuación. Entonces, también consejo del SEPIE, un trabajo de análisis detallado y una explicación, al igual como pensado de forma detallada, explicada de forma detallada, lo más rico posible. Y una última pregunta de difusión. Esta es curiosa porque habla de la financiación europea, que sabéis que siempre hay que incluirla en los informes finales, el hacer mención de dónde salen los fondos con los que se ejecutan estos proyectos, y os va a preguntar si habéis informado a los participantes en las movilidades, cómo les habéis informado y cuándo lo habéis hecho. No solamente si ha ocurrido, sino que hagáis una descripción temporal y personalizada de cómo habéis enfocado este apartado de difundir que esa oportunidad que han tenido de abrir su mente y de hacer una movilidad viene financiada desde la Comisión Europea. Os hemos recogido aquí una serie de preguntas extrañas, no exactamente, pero sí que nos han llamado la atención porque no aparecen habitualmente en informes finales. Entonces, por ejemplo, de esta ya hemos hablado antes. ¿Has adaptado la tutorización a personas con menos oportunidades? Y lo pregunta para que vosotros hagáis la reflexión. Entonces tenéis que iros a ¿he incluido personas con menos oportunidades en mis proyectos? ¿He marcado menos oportunidades en BM? ¿Qué he hecho de diferente con estas personas en la tutorización? Pues aquí todo depende de qué tipo de barrera estén afrontando las personas con menos oportunidades, porque como sabéis la comisión tiene 8 barreras y en algunas de ellas la posibilidad de participar ya es en sí mismo una consecución de la barrera. Otra pregunta para mi compañero José María. ¿Cómo han contribuido a la red de centros europeos? Por ejemplo. Sí, se trata de explicar, mira, pues por ejemplo, ¿habéis sido receptores de alumnado de otros centros? ¿Formáis parte de plataformas para hacer contactos? ¿Habéis colgado información sobre vuestros proyectos en las diferentes plataformas? Entonces se trata de qué conexión tenéis con Europa, es decir, vuestra práctica, qué impacto y qué sinergia tiene creada con instituciones de países de la Unión Europea, de otros países. Y además todos los años vemos que lo que nos decís es que hay un montón de vosotros que estáis colaborando con instituciones noveles de otros países donde habéis ido a hacer movilidades y que les estáis ayudando a gestionar esa primera solicitud que ellos tienen que hacer, pues a ayudarles un poco a entender las preguntas y a darles una contestación. Vale, esta es una pregunta para vosotros específicamente, que la vimos el año pasado y pregunta directamente cómo se ha valorado y reconocido tu trabajo en coordinación Erasmus, y lo mismo para aquellos docentes que han hecho, han hecho una participación en movilidad como los acompañantes, pero que realmente no es en sí misma una movilidad, y luego también hacia los tutores de esas movilidades que han hecho la tutorización, el seguimiento, etcétera. Entonces es vuestro momento de hablar sobre si esto ha ocurrido o no ha ocurrido y de qué manera ha ocurrido. Esto sí que no está nunca en informes finales. Describís en especial cómo las movilidades han beneficiado a personas que no han ido de movilidad. Esta es una pregunta que la vimos antes en las acreditaciones iniciales, ya lo ponían, cómo beneficia a personas que no han hecho una movilidad el participar en una movilidad. Pues también hay una pregunta específica para esto. ¿Y qué conclusiones extraéis después de evaluar los resultados de aprendizaje alcanzados? Esto, José María, hablamos mucho de esto el año pasado, sobre eso de extraer conclusiones. Sí, exacto. De hecho, de esto se trata el IPA, de analizar qué habéis hecho, qué habéis conseguido y que haya un proceso de reflexión. Entonces, súper importante es que realizáis movilidades de alumnado y profesorado, se obtienen unos resultados de aprendizaje, entonces que valoréis si esos resultados de aprendizaje son los planteados, lo que queréis conseguir
También para la consecución de los objetivos de vuestra acreditación. Y luego también esos resultados de aprendizaje, ¿qué impacto? ¿Cómo los vas a trabajar en próximos proyectos, en próximas movilidades? Porque en función del impacto y de los resultados de aprendizaje, igual os da pistas para incrementar el número de movilidades o incrementar la duración, pasar de movilidades de corta duración a larga duración. Es decir, es muy importante ese proceso de reflexión para que los resultados de aprendizaje, su impacto sea mayor a medida que tenéis más experiencia. Bueno, pues ahora sí que la difusión la acabamos de ver ahora mismo. Vamos a terminar esta presentación. Simplemente recordaros que tenéis que hacer como una revisión de todo, descargaros vuestra acreditación original, la K120. No son tan importantes los 121, sino aquello que se planteó en la 120, que hagáis ese proceso de reflexión a ser posible con las personas, si es que están cerca, con las personas con las que se creó esa acreditación, para que todo el proceso de reflexión y actualización de la acreditación, que al final ese es el ejercicio que hay, sea para mejorar en los futuros proyectos que vais a ejecutar dentro del programa Erasmus. Entonces, ya estamos en la parte final. Comprobad que no tenéis aspas rojas en este botón de aquí, de las aspas rojas, para que os permita enviar el informe de progreso de la acreditación. Y por nuestra parte, en cuanto le deis a voy a emitir mi informe de progreso, comenzará todo el proceso de evaluación por expertos externos y la revisión de objetivos en el caso de aquellos que nos propongáis un cambio de objetivos. Nosotros os deseamos desde aquí mucho ánimo, que nos hagáis las preguntas que necesitéis desde acreditaciones.fp@sepi.es y estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis. José María, dejo de compartir. Vale. Bueno, yo me ratifico en lo que ha dicho Cristina. Mucho ánimo, es un proceso bonito porque implica un proceso de reflexión de todo lo que habéis hecho. Entonces también es como un reconocimiento a vuestro trabajo, a vuestro gran trabajo. Entonces, desearos ánimo y que estamos aquí para la resolución de cualquier tipo de duda a través del buzón de acreditaciones.fp.